¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Y bien, quiero tratar este tema bastante interesante que habla sobre los tiranos justos del globalismo, ¿no? Porque aquí, ¿qué pasa? Seguro que ya no hacen a los tiranos como antes. ¿Quiénes son ahora esta clase de tiranos que trataron de moldear la mente de la gente, censurar a científicos, a expertos en un sinnúmero de temas? Ojo, ¿de qué va todo esto? Mira, los tiranos alguna vez llegaron al poder a la antigua usanza, derrotando su oposición en el campo de batalla o en las urnas falsas. Pero a pesar de estas atrocidades, estos déspotas al menos tenían algo de arrogancia, tal vez un don para las damas, un buen sentido del humor, fuertes habilidades persuasivas, habilidades verbales dominantes, orgullo por su apariencia. Pero no es así con estos mártires de hoy en día, que nuestros tiranos del siglo XXI no poseen nada más que títulos inútiles de instituciones despiertas o wokes y un profundo desprecio por al menos la mitad del país, probablemente nacido de una vida de aislamiento social. Y es que la historia, después de todo, muestra que los marginados a menudo buscarán la venganza contra los torturadores de su infancia más adelante de la vida. Tal parece ser el caso de estos ex ejecutivos de Twitter que testificaron ante el Comité de Supervisión de la Cámara del miércoles. Poco impresionantes en todos estos aspectos: su apariencia, su personalidad, su intelecto, su capacidad de persuasión, su comprensión de los hechos. Y es que aquí, Twitter 4 deberían de servir como un recordatorio de lo que se están enfrentando los defensores de la libertad, que afortunadamente nuestros enemigos, aunque poderosos por ahora, tienen el atractivo mental, físico y emocional de los espaguetis recocidos. James Baker, Vijaya Gadde, Joel Roth y Anika Collier Navaroli, ellos tomaron casi una posición esta semana en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para poder explicar qué papel tuvieron en la colusión con el gobierno para poder suprimir la libertad de expresión durante el año que pasó en las elecciones. En particular, la relación de su gobierno de Nueva York y la cobertura del post de la historia de la computadora portátil de Hunter Biden en octubre del 2020. ¿Se acuerdan de New York Post? ¿Cómo se acaban esto? Y de repente les mandaron censurar. Baker, que era ex asesor general del FBI, también cuando la oficina utilizaba la investigación de oposición política inventada para defraudar a un tribunal federal secreto y de esta manera obtener esta orden para poder espiar al expresidente. Fue despedido por Musk como consejero general de Twitter después de que se descubriera que él estaba examinando los archivos de la empresa que estaban disponibles para los periodistas independientes. Roth, Gadde y Navaroli eran considerados los custodios del Internet. Lo alardeaba Roth en una columna de opinión al New York Times, publicada en noviembre. Decía, pocos después de su renuncia: el trabajo de saneamiento en línea es implacablemente polémico. Se lamentó este ex jefe de confianza y seguridad de Twitter. Roth luego describió una serie de pasos en las que el gobierno, las empresas privadas y los oligarcas de las grandes tecnológicas deberían de seguir para poder controlar a Elon Musk. Y es que a más largo plazo, advertía Roth, las influencias moderadoras de las anunciantes, los reguladores y, lo que es más importante, las tiendas de aplicaciones van a ser bienvenidas para aquellos de nosotros que esperemos evitar una escalada en el volumen del discurso peligroso online. Y amigos, esto es lo peor. Porque esta situación en donde se dice, ok, vete a tu plataforma o compra tu plataforma y haz con ella lo que quieras, siempre que esté bajo la Constitución, ¿no? Que no estés violando ninguna de las normas. Libertad del discurso. ¿Qué pasa en este caso? Cuando dicen hay que controlar a las tiendas de aplicaciones. Sí, puedes comprar tu tienda, puedes, etcétera, pero si tú no eres despertado, woke, o respetas esta ideología política y lo que sea, no vas a poder estar ahí, ¿no? Te vamos a sacar, te vamos a cancelar de todo. Ese poder, amigos,
no tiene que existir. Así que este tipo de arrogancia estuvo a la vista de la semana cuando los 4 de Twitter habían defendido su cruzada para censurar a los usuarios de la derecha, incluida la suspensión del expresidente en 2021. En este proceso, estos autoproclamados guerreros de la verdad y de la integridad se revelaron como nada menos que petulantes pisoteadores incapaces de poder trabajar en cualquier lugar fuera de Silicon Valley o con el gobierno. Además, los 4 se guiaron claramente por su odio hacia el expresidente y a sus seguidores, en contra de sus solemnes garantías de que las decisiones estaban basadas en consideraciones imparciales para proteger el sitio del contenido insidioso. Por ejemplo, Gade había retuiteado un artículo de Nicholas Kristof en 2016. Se enfatizaba la colusión, la conclusión de Kristof, discúlpenme, en que nunca había conocido un político nacional en Estados Unidos tan mal informado, evasivo, pueril y engañoso como lo había sido el expresidente. Ella, como el 98% de la gente que trabajaba en Silicon Valley, o que trabaja, es una generosa colaboradora de los funcionarios y de los candidatos del Partido Demócrata. Y según los informes, lloró cuando supo que Musk había adquirido la empresa. Pero estos intentos de Vijaya Gadde por ocultar sus galones partidistas fracasaron esta semana. Y es que aquí, en esta explicación sin sentido que solamente Ivy League pudiese amar, Gadde les contó a los miembros del comité sobre el funcionamiento interno del gigante de las redes sociales. Decía, defender la libertad de expresión y mantener la salud de la plataforma requirió decisiones de juicio difíciles, decía Gadde, quien fue en gran parte responsable de la decisión de haber prohibido al expresidente. La mayoría de las aplicaciones de las reglas de Twitter fueron intensivamente en sus hechos, sujetas a debate interno, y era necesario hacerlo muy rápidamente. Reconocimos que después de aplicar estas reglas, pudiésemos aprender que algunas de ellas no funcionaban como habíamos imaginado, y que necesitaríamos actualizarlas. A veces, también invertimos el rumbo, y que coincidentemente, al igual que sucede con los medios tradicionales, esas reglas y cambios de rumbos solo han afectado a un lado, a la derecha. Pero cuando se le desafió a explicar el desequilibrio, Gadde se hizo al tono y decía, mira, solamente podía hacer conjeturas en cuanto a la aplicación de esta lista negra de búsqueda, una herramienta que Twitter utilizaba con frecuencia para poder ocultar cuentas de personas influyentes conservadoras, es decir, les aplicaban el shadow ban. Aquí, el representante Nancy Mace, que estaba lesionada por temas de la última solución, confrontó airadamente a Gadde por la censura en Twitter de las opiniones que estaban en contra de la narrativa oficial del bicho. Especialmente la eficacia de las últimas soluciones, porque después de obligar a Gadde a admitir que no se graduó de la Facultad de Medicina, Mace presentó tweets con datos de la CDC sobre los efectos que tenían estos, y sin embargo Twitter etiquetaba esto como engañoso. Gadde le dijo a Mace que no estaba familiarizada con situaciones particulares, a lo que Mace gruñó y dijo, sí, apuesto a que no lo estás. Pero Roth, un gran hablador detrás de la escena y en las páginas de opinión de los periódicos favorables al régimen, confesó tímidamente que había lamentado el lenguaje que utilizó en alguno de sus tweets, incluso uno en los que se refería al presidente y a su administración como verdaderos nazis, y así luego se quejó de que fue objeto de amenazas después de que Musk compartiese lo que según Roth era una acusación difamatoria de que él había apoyado o aprobado temas de la pizza. Roth decía que se vio obligado a vender su casa después. Annika Collier Navaroli quizás también retrató mejor la fragilidad emocional y la tontería general de estos tiranos en las redes sociales. Oye, el experto principal del equipo de políticas de seguridad trabajó durante meses antes del 6 de enero para minimizar la amenaza que vimos venir. Y parte del peligro inminente, afirmaba Navaroli, fue el comentario del expresidente para sus chicos, que se detuvieron y se mantuvieran al margen. Eso era lo que él expresaba. Un comentario que no hizo ni siquiera en las plataformas, sino durante su debate presidencial.
Navaroli, ahora miembro del Centro de Estudios Raciales y Digitales Críticos de la Universidad de Stanford, se puso en acción. Mira, elaboramos lo que llamamos una política codificada de incitación a la violencia, para poder abordar estos silbatos de perros como este, decía. En lugar de seguir sus órdenes, se quejó Navaroli. Twitter hizo lo que es posible para encontrar formas de no aprobarlo. Y así continuó la campaña de presión para destituir al expresidente, hasta los hechos ocurridos de ese día. Y 2 días después, cuando parecía que iba a volver a suceder, le pregunté a la gerencia si querían más sangre en sus manos. Navaroli solamente entonces actuó, y ahí parecía detectar peligro en todo lo que el expresidente decía. Él dijo que le gustaba enviar sus tweets como pequeños misiles, y para mí esto sonó como un instrumento democrático de una plataforma, en sus propias palabras, y sin embargo Twitter no estaba preocupado. Ella dejó Twitter en marzo del 2021 después de que sus fantasías paranoicas se apoderaran de ella. Navaroli dijo al comité selecto que esa fecha ya no podía ser cómplice de lo que veía como una empresa y un producto que permitía sin sentido que ocurriera violencia. La plataforma iba a continuar permitiendo que la gente se fuera de este mundo si no podían ser parte de esto, es decir, censurar. Y al igual que los tiranos de antaño, esta cosecha actual esconde esta ansia de poder detrás de un manto de justicia y de bien común. No están contando el suministro de alimentos ni están construyendo campos de trabajo. Pero estos tiranos modernos buscan los mismos fines: aplastar a la oposición, controlar a las masas y bueno, solo que con mucho menos talento que los tiranos de antaño. Ahí están, amigos. Esta es la gente que sirve de instrumento a gente que les metió estas ideas, a gente que las profesa en foros mundiales como el web. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Cuídense mucho, nos vemos. Compartan en sus redes sociales.